Buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Australia. Mirad qué día tenemos hoy para darnos una vueltecita después de las semanas que lleva lloviendo y para que os cuente qué me está pareciendo esta moto que me han dejado, mientras que la mía está en el dique seco y que me está encantando. Como os contaba en el último vídeo, en el Parque Nacional, mi moto la tengo en el dique seco porque me dio la vena y me dio por cambiarle los semimanillares por un manillar, y la mayor parte de la culpa la tiene esta moto. Y en este vídeo os voy a contar por qué. La moto, como bien acertó Paco Labrador en uno de los comentarios, es una Triumph Speed 400. En este caso, esta unidad nuevecita del paquete, creo que tiene 80 kilómetros ahora mismo en el marcador. Ojo lo que viene ahí, tú. Los de la peli de los minis robando bancos. Van turrándole, pero bien. ¡Qué pasada! Ojo, ¡ey! Ya viene otro más, rezagado. Vamos ya. Vamos ya, me da a mí que hoy vamos a ver unos cuantos cosazos también. El día se presta para ello. Sale el sol y salen como caracoles, solo que van un poquito más rápido que los caracoles. Toma ya. Y otro. Vamos ya. Madre mía tú, ¿dónde va la peña sin dinero? Como os estaba contando, tengo la moto en el dique seco porque aún tengo pendiente ponerle los latiguillos nuevos, porque al cambiarle al manillar necesito unos más largos. ¿Dónde vas? Siempre tiene que haber un tonto en los cojones, macho. No podía esperarse a adelantar. No podía, un prisas. Me voy a ir cagando o algo. En fin, 1000 ojos en la carretera siempre, gente. 1000 ojos. Mirad qué paisaje tenemos, mirad qué vistas, mirad qué maravilla. Mirando al mar, soñé. Aquí además está, voy a enseñar la casa que me voy a comprar cuando me toque la lotería. Va a tener que ser un premio gordo porque no son precisamente baratas las casas. Si pensáis que en España la cosa está complicada para comprar una casa, no vengáis a Australia porque esto es una locura. Y aquí un poquito más adelante tenemos el viaducto, el Grand Pacific Drive. Esta carretera son como 140 kilómetros por la línea de la costa. Y como os podéis imaginar, las vistas son espectaculares. Uno de los puntos más famosos es este viaducto, que aunque la velocidad está limitada a 60, vas un poco más despacito y vas disfrutando de las vistas, que son pues un pasote. Y de paso pues os voy contando qué me está pareciendo esta moto, que ya os anticipo que me está encantando. Es una moto que no es una moto para correr, es una moto que es muy sencillita, de una estética clásica que me encanta. Toma ya, estos están filmando algo, llevan ahí una cámara encima del coche. La verdad es que el día se presta. Como os iba diciendo, es una moto muy divertida, muy sencillita,
Vamos ya. Que se lleva casi sin querer. Que es muy manejable. Toma ya, pedazo de bicharraco. Para la gente sin coche. Madre mía, la ruta de hoy estaba para especial de carracos. Ya, compañero. ¡Wow! Madre mía, tú, quitas la vista 3 segundos de la carretera y 3 segundos, medio segundo. Y un tío que estaba ahí para girar y a poco más me lo como. Madre mía, para haberla liado parda y terminar el día de mala manera. Me voy a parar a tomar un cafetito, me voy a limpiar los pantalones de la caquita y un poco más adelante os cuento porque ahora mismo me está temblando hasta la campanilla. Joder, macho. Bueno, pues ya más tranquilitos, os voy a contar un poco qué me parece la motito, que como ya os he anticipado, la verdad es que me encanta. Es un concepto completamente diferente a mi moto. Va a ser más una opinión personal que una review, porque, a ver, primero tenéis miles de reviews en YouTube contándoos las características técnicas de la moto y hechas por gente profesional. Yo, al final, os voy a dar mi opinión muy personal de lo que me parece la moto, pero sin meterme en historias técnicas. Es una monocilíndrica de 400, la mía es una 400 también, pero es un 4 cilindros en línea y el comportamiento es un pelín diferente, Mi moto hasta 8000 vueltas prácticamente no tiene chicha y esta prácticamente la potencia máxima te la da 8000, entonces se lleva de forma muy diferente, hay que jugar mucho menos con las marchas, prácticamente es como, pues eso, yo le llamo cariñosamente el tractor porque es muy fácil de llevar en cualquier marcha y sale sin problemas en cualquier marcha. Aunque esta está en rodaje y no le quiero apretar demasiado, pero es una moto que va muy bien para lo que es darse una vueltecita. No es una moto para correr, no es una moto para ir rascando rodilla por las esquinas, que no es que yo es algo que haga con ninguna moto, pero bueno, es un concepto diferente. Cosas que me gustan, pues de entrada que te entra por los ojos. Es una moto de una estética clásica preciosa, a mí no me van demasiado las motos Transformers, no me van las motos que parecen insectos. Es una moto muy bonita, es una moto muy divertida, es una moto muy ligera y muy fácil de llevar, creo que son como 170 kilos de peso. Yo llego perfectamente con los 2 pies al suelo, con lo cual no hay problema. La postura en la moto es súper cómoda y es lo que me ha llevado a quitarme los semis de mi moto. Me llevé esta moto a dar una vuelta y me di cuenta que la postura era una gozada. Puedo echar horas encima de esta moto sin llegar a casa con dolor de espalda o de muñecas, y eso es pues gracias al manillar. Y por eso me planteé, pues mira, mi moto le quito los semis y le pongo un manillar y sigue siendo la misma moto, el mismo carácter, pero con una postura de conducción mucho más cómoda. ¿Qué más? Es una moto muy sencillita, con un velocímetro, como veis, analógico, con una pantalla LCD. Por supuesto tiene ABS, no tiene mapas de potencia, no tiene mapas de conducción, no tiene historias, es simplemente un concepto muy sencillo y que supongo que eso se ve reflejado en el precio. Cosas que no me gustan, pues la primera, el kill switch. Como visteis en mi vídeo anterior, aunque es más fallo mío que de la moto, porque al final son controles, es donde están y es acostumbrarse, pero es muy fácil darle al kill switch sin querer y se te muere la moto en marcha, porque para eso está el kill switch, pero yo lo hubiera puesto, no sé, o en un sitio diferente o que sea un poco más duro el botón o más difícil de accionar, aunque vuelvo a repetir, eso es más fallo mío que del control, pero bueno. Tengo sensaciones encontradas con los espejos porque por un lado se ven muy bien estando en el manillar, en el puño,
pero es una moto que para mí es más complicado filtrar entre el tráfico, porque tiene un manillar bastante ancho y los espejos la hacen más ancha. Y es una moto que, por ejemplo, para ir al curro todos los días, si tienes que filtrar entre el tráfico, lo veo complicado. Lo veo más complicado porque es muy ancha, sobre todo comparado con la mía. ¿Qué más cosas? Sonido. Bueno, no es una moto que haga mucho ruido, lo cual, a ver, no es que las motos tengan que hacer ruido, pero sí que a todos nos gusta un sonido un poquito más contundente, ¿no? Tiene el escape de serie, y aunque aquí no tenemos normativas Euro ni mierdas de esas, sí que hay que pasar, sí que tienen que cumplir un límite de decibelios, de los ruidos. Entonces, bueno, a mí me gusta que haga un poquito más, que suene un poquito más. Aunque eso tiene fácil solución, se le cambia el escape y pista. Otra cosa que le veo, el depósito son 13 litros, es un depósito muy pequeño, no es una moto para viajar, pero que si vas de ruta y no controlas muy bien dónde repostar, pues te puedes quedar tirado. Otra cosa más, para los que estáis acostumbrados a motos más grandes, pues no es una moto excesivamente potente, no es una moto que se te hundan los ojos en la cabeza al acelerar, ni que te vaya a dar un susto por pasarte de rosca con el acelerador, pero realmente para lo que es en sí el concepto de la moto, para mí personalmente, opinión personal, ojo, una vez más, no necesita más potencia, son en torno a 40 caballos me parece, que para lo que es, pues va perfecta. Y además eso hace que el consumo pues no sea malo, ¿verdad? Lo he mencionado antes, pero una cosa que más que no gustarme es no estoy acostumbrado a un manillar tan ancho. La hace súper manejable, porque más un manillar más ancho hace más palanca y es mucho más fácil de llevar, es prácticamente casi como llevar una bici comparada con mi moto, con los semis, pero que si necesitas filtrar en el tráfico, pues no te lo va a poner fácil, porque es un manillar bastante ancho. Como último punto, que bueno, no es que sea un defecto, es como es, y además va en línea con el concepto de la moto y con el precio y con el mercado al que va destinada, es que la suspensión delantera no es regulable. Está bien para lo que es, pero pues oye, no vendría mal poder ajustarla un poquito al estilo o al peso del piloto. Así que nada, después de los 2 sustos que me he llevado hoy, me voy para casa y a relajarme el resto del día, y esta ha sido mi pequeña y humilde opinión sobre la Triumph 400, que me parece una moto muy chula, una moto pintona que gira cuellos cuando la gente la ve. Muchas gracias por aguantarme una vez más. Nos vemos en el próximo, que espero que sea pronto. Y dale al like, dale subscribe si quieres, y si no, pues no lo des, porque tampoco me da la vida en ello, pero siempre se agradece. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.